Bienvenidos televidentes a Hablemos con Sandra. Hoy me encuentro aquí en la sala de exposición temporal porque ya se tiene nueva exposición temporal que todos vamos a conocer. Vamos a estar a bordo de este espectacular tren. La exposición temporal que usted puede venir a visitar acá en el Museo Río Magdalena estará aquí presente en esta espectacular sala del Museo Río Magdalena hasta este 15 de noviembre para que ustedes vengan aquí y disfruten de lo que yo voy en este momento y ustedes televidentes van a vivir esta espectacular exposición. Se trata de rumores de la estación Calamar Cartagena, 1841-1951, sencillamente espectacular, pero nos acompaña a bordo del tren que vamos a tomar el antropólogo y curador del Museo Río Magdalena, el doctor Germán Ferro. Bienvenido, Hablemos con Sandra, fascinante, porque estamos aquí en este momento entrando ya para tomar el tren. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Sandra, pues te voy a invitar a hacer un recorrido, un viaje maravilloso por esta exposición temporal, que es un viaje, un recorrido en tren del ferrocarril tan importante que fue para la zona del río Magdalena en su parte baja y especialmente para Cartagena. Estamos en estas exposiciones temporales avanzando, profundizando en temas relacionados con el río que enriquecen toda esta construcción de país, y las relaciones entre tren y río fueron muy importantes. De modo que hemos tenido la maravillosa idea y digamos el apoyo del Museo Histórico de Cartagena, que han hecho esta exposición y la han puesto a itinerar, y nosotros hemos tenido el honor de recibirla por primera vez acá en Honda. Es la primera vez que viaja esa exposición, y mostrar lo que significa la importancia de esta combinación de formas de transporte que construyeron el país a mediados del siglo y finales del siglo XIX y principios del XX. El ferrocarril de 1894, confirmo bien la fecha, y que duró hasta 1951, que conectaba Cartagena con Calamar, o sea, con el río Magdalena. Entonces vamos a comprar los tiquetes. Aquí estamos recreando la taquilla. Yo te voy a invitar a ti y a los televidentes a ese viaje maravilloso. Siempre nos ha gustado viajar en tren. Tenemos una nostalgia porque los trenes, desafortunadamente, la mayoría de ellos murieron en la realidad colombiana, pero su historia, su memoria, lo que significó para los pueblos, sigue siendo un tema de interés histórico, cultural, económico y de reflexión sobre los grandes proyectos que acomete el país, por qué viven, por qué nacen, por qué mueren, y siempre pues eso es lo valioso de la historia. Entonces voy a comprar acá los tiquetes, voy a comprar dos, te voy a dar uno a ti, Sandra. Vamos a viajar en primera clase y pues vamos a hacer este viaje de este tren. Aquí tenemos las horas también de otros lugares del mundo. El tren cambió la vida de las personas, cambió la vida del mundo, de la cultura. El tren era el tiempo de hora y minuto. Es un invento del tren, ¿no? Había que llegar exacto. Todavía hoy los trenes en Europa, en Estados Unidos, perdón, pues mantenían una hora precisa, y nos cambió un poco nuestro ritmo, ¿no? Los trenes tienen que cumplir horario. Y toda la vida de la comida rápida también fue un invento de los trenes. Los trenes trajeron consigo hoteles, estaciones, le dieron vida a los pueblos. Entonces, pues ya hemos comprado aquí el tiquete y vamos a cometer este viaje importante. El Progreso, por supuesto, que viajaba en tren, pero también en vapor. Esa es como la gran discusión, y también el interés que Sandra y todos los televidentes tienen que reconocer y saber que lo que ocurre en el país a finales del siglo XIX es un proyecto de modernidad, de progreso, de ilusión, de esperanza, de conectar todo el país que ha sido tan difícil a raíz de sus montañas, de sus dificultades económicas, de apostarle a proyectos tecnológicos más complejos. Este primer recorrido por esta exposición que habla del ferrocarril Calamar Cartagena, pues nos muestra que hubo un complemento, una relación estrecha entre los vapores que viajaban por el río Magdalena y el tren. O sea, hay una misión
compartida, una responsabilidad de ambos sistemas de transporte, en el que pues tanto vapores como tren cumplían un papel importante de llevar la carga, de llevar pasajeros. En este punto podemos identificar en una fotografía maravillosa que hace parte de la colección del Museo del Río, pues donde vemos esos dos elementos, el vapor y en la parte alta un tren ferroviario donde se está construyendo y donde está complementando los dos tipos de transporte. En fin, el tren del ferrocarril Calamar-Cartagena es símbolo de un progreso, de una necesidad de comunicación, de comercio y sobre todo de darle posibilidad económica a Cartagena. La gente se olvida porque ahora Cartagena pues es una ciudad llena de turismo y de una economía boyante en esta perspectiva, pero durante muchos años después de la independencia Cartagena luchó por encontrar una economía más sostenible y el río era su posibilidad, su cordón umbilical, y luchó de todas las formas con conectarse con el río Magdalena a través del famoso canal del dique, ya una obra de ingeniería del siglo XVII, pero fuera de eso también construyó un tren que la conectara con Calamar. Esto es bien interesante para entender la historia económica de Colombia, la historia de los transportes, el papel del río Magdalena y el interés fundamental de Cartagena de tener entonces conexión y viabilidad económica a raíz de su nexo con un puerto tan importante en el río Magdalena como es Calamar. Bueno, Sandra y televidentes, continuamos con este recorrido, con este viaje que nos depara una riquísima memoria, nos evoca, como hemos ido señalando, una historia maravillosa que fueron los trenes y su importancia en la vida económica del país y su cultura. Esta exposición fue basada en la investigación de un historiador, Javier Ortiz Cassiani, y con una museografía de Salim Osta y una museografía de Sandra Mendoza también. Ellos trabajaron e investigaron durante mucho tiempo para mostrarnos y esa es la tarea que hacemos los museos. Construimos alianzas, compartimos exposiciones y pues para nosotros aquí en el río Magdalena en Honda ha sido muy interesante tener esta exposición sobre un tren que conecta con el río. Habíamos dicho que esta exposición se llama Rumores de la Estación, porque lo que el investigador Javier Ortiz y su equipo fue mostrar ante todo la memoria que tuvo este tren en las personas que lo vivieron. Por eso en esta presentación están todos los nombres de la gente mayor, de las personas que dieron la información, que recordaron cómo había sido ese tren, qué había significado para ellos, cuál había sido su expectativa, sus luchas, su trabajo en la misma construcción. Estamos frente a una viaje por un tren, un viaje por la memoria de sus propios individuos que lo conocieron, lo vivieron y también sufrieron la muerte del tren, la ida del tren en 1951. Entonces, pues, estoy invitando a todas las personas que vengan a abordar este tren aquí en esta exposición temporal del Museo del Río, para que lean y escuchen la memoria de las personas que estuvieron ligadas al río. Eso es lo más bonito y lo más importante de esta exposición. Sandra y televidentes, estamos continuando con este recorrido y quiero destacar la primera estación del ferrocarril, que era Calamar. Muchos de ustedes seguramente la han oído nombrar o tal vez no la conocen. Qué maravilla es este puerto cuya fachada, cuya arquitectura está organizada toda en razón del río Magdalena, un puerto del bajo río en la cual el comercio y toda su actividad pues funcionaba en torno de este río de la nación y por supuesto se convirtió en uno de los lugares protagónicos del río Magdalena, en cuanto que desde allí, desde ese punto,
partía el canal del dique, o parte, porque hoy en día todavía el canal sigue siendo un camino de navegación importante para muchísimos barcos que van hasta Pasacaballos, cerca de Cartagena, de modo que en esa esquina privilegiada del río pues también llegó el tren buscando este puerto, buscando la conexión con el interior del país. Y Calamar entonces es una ciudad de mucho movimiento, de mucho comercio, de mucha comunicación, y hasta allí pues es la primera estación del tren que llevaba toda la mercancía del interior del país, toda la exportación que venía por el río y llegaba hasta Calamar, y a partir de allí muchas de estas mercancías y productos se embarcaban ahora, irían a bordo, pero ya no en un buque, sino en el tren, para llevarla de manera más rápida a Cartagena. Tenemos entonces una imagen muy bella, una fotografía histórica que nos permite ver esa conexión entre buques y trenes con su carrilera esperando que las mercancías lleguen para viajar por este río. Es emocionante entonces esta conexión entre diferentes tecnologías de transporte que hicieron de Calamar una de las ciudades más importantes en el río Magdalena. Seguimos entonces en este viaje importante por las estaciones del tren. Debo insistir en ello. El tren creaba entonces estaciones, lugares de parada que generaban pues una arquitectura, generaban también un punto de encuentro, un lugar emocionante en el que el tren llevaba la vida, las mercancías, el comercio, las comunicaciones, las personas. Y en eso pues reitero la importancia del tren para toda esta región del Bajo Magdalena, toda esta zona cenagosa, toda esta zona también conocida como el Canal del Dique, una zona muy aislada, zona de pueblos sencillos, algunos pueblos que fueron habitados y ocupados desde épocas coloniales por grupos de comunidad, de grupos negros afrodescendientes que escaparon para esta zona huyendo de la esclavitud de Cartagena. En esta zona pobre, de muchísimas dificultades, con un tema ambiental muy fuerte, pues el tren significó la vida, significó las posibilidades de comercio, darle, digamos, dinámica económica a cada uno de ellos, y el tren entonces paraba y pues llenaba de emoción a las personas y de posibilidades de la vida. Después de salir de Calamar, en el puerto que ya señalábamos, el tren paraba en Atoviejo, más tarde entonces en Soplaviento, y seguía para Arenal. Era muy interesante en estos pueblos del Canal del Dique, como ya lo he dicho, la llegada del tren, y sobre todo era el momento en que el tren lograba hacer algo maravilloso y una tecnología de la época muy audaz, era que tenía que pasar el río Magdalena, en este caso pues en su versión, en su brazo del Canal del Dique, de modo que el gran paso por el agua tendría que hacerse a través de un puente hidráulico que se movía de manera circular para que pasara el tren, e igual manera pues daba un cambio, daba un giro para que pudieran pasar los vapores. Esto pues llenó de emoción, de interés, era el sueño de este gran progreso tecnológico, y el paso pues entonces entre Soplaviento y Arenal pues fue muy reconocido y muy importante para estos dos pueblos que se conectaban a través de lo férreo y del río por este puente hidráulico tan maravilloso que estuvo en la zona. Con el tiempo, cuando el tren se fue y ya no volvió, pues se retiró del puente, ya solo quedan unas mínimas huellas, y yo diría que fue prácticamente un desastre, una situación muy difícil para estos pueblos, porque pues sin el tren los dejaron sin una comunicación importante y dinámica y rápida con Cartagena y con el interior del país. Seguimos, Sandra y televidentes, con este recorrido por este viaje que hemos tomado de tren entre Calamar y Cartagena. Hemos pasado ya de Arenal
con su famoso puente de conexión con Soplaviento para pasar por la estación de Arenal y luego llegar a la ciudad de Turbaco. El tren salía a las 7 de la mañana y se iniciaba una actividad muy vital de comercio, de venta de productos, de empanadas, de comida. Al tren se subían personalidades, los presidentes, las bandas de música, en fin, era un lugar de actividad pletórica a nivel cultural, a nivel de la activación económica que he señalado, de comercio, y era toda una novedad, como hoy todavía lo sentimos cuando pasa el tren, de que pues es algo maravilloso, algo que nos ilusiona, algo que sentimos con una gran emoción de que el tren está pasando y con él la vida, el desarrollo, la velocidad, que en la primera época pues la gente se sorprendía de viajar a 30 kilómetros por hora, que pues en esa época pues era algo maravilloso. El tren pues llenaba la vida cotidiana de las personas, la gente lo esperaba. En estos paneles que están en la exposición pues están mostrando las estaciones, las arquitecturas que recibían al tren, que vendían los boletos, que lo esperaban y lo despedían y que marcaba entonces pues el horario, la dinámica económica y de trabajo de cada uno de estos pueblos. Para estar entonces, después de Turbaco, se llegaba a la ciudad de Cartagena, la última estación en el tren, última y primera, porque el tren pues viajaba en dos sentidos, de Calamar a Cartagena y de Cartagena a Calamar. Entonces, siendo la última y la primera estación, pues el tren se ocupaba la vida en Cartagena, definía pues desde la ciudad capital del departamento de Bolívar muchos aspectos, orientaba muchos aspectos del mundo comercial del tren, y pues aquí la exposición nos muestra con especial interés que no nos imaginamos eso, que en plena Puerta del Reloj, en la ciudad colonial, pues también muy cerca de ella pasaba el tren. Esto pues ahora nos sonaría extraño, siempre tenemos de Cartagena la imagen de una ciudad pues con su historia colonial, pero Cartagena también soñó con el progreso, soñó con esas comunicaciones de la modernidad, del desarrollo tecnológico ferroviario, y pues no tenía, digamos, ningún pudor o ningún temor de pasar muy cerca de las murallas, sus líneas férreas que le llevaban el progreso, le llegaban la vida a Cartagena. Eso es importante. El investigador Javier Ortiz, estudioso de este tema, pues ha señalado con mucha certeza que la memoria pues tiene a esos grandes silencios, la memoria escoge, la memoria oficial, algunas de sus historias pero abandona otras, y el tren es un poco perdido en la memoria de Cartagena. La memoria oficial en Cartagena insiste sobre su época colonial, pero una Cartagena que también tuvo un siglo XIX, también apostó a otras realidades modernas como el tren y fueron definitivas para la ciudad. Por eso encuentro muy interesante este paisaje que recorremos a través de esta fotografía, donde el tren es protagónico de la vida de Cartagena. Televidentes, y Hablemos con Sandra, ustedes están cordialmente invitados a venir a presenciar hasta este 15 de noviembre aquí en el Museo Río Magdalena esta espectacular exposición, Rumores de la Estación. Recuerden, Calamar, Cartagena, 1894-1951. Agradecemos a la doctora Elsa Laverde, directora de este lugar maravilloso, el Museo Río Magdalena, ubicado aquí en la ciudad de Honda. Doctor Germán Ferro, usted nos va a cerrar esta exposición hoy, aquí este lindo viaje a bordo del tren, con un mensaje: el tren pitó por última vez. Sí, estamos haciendo este recorrido como lo hemos hecho contigo, Sandra. Muchas gracias por tu compañía, a todos tus televidentes por también meterse en este viaje maravilloso del tren, de haber conocido buena parte de esta historia. Hemos ido señalando las diferentes estaciones en las que el tren tuvo vida. Si ustedes vienen a la exposición, pues leerán con más detalle la memoria de todos estos personajes que he señalado, que recordaron y mostraron lo que significó el río.
Sin embargo, pues quiero señalar ya al final del recorrido y también de la exposición, pues algo que sin duda es dramático, pero pues que es la realidad histórica, económica de Colombia, es que los trenes tuvieron su final. Los trenes dejaron de pitar, los trenes dejaron de funcionar y eso ha sido muy trágico para Colombia y es también un mensaje de reflexión y de interés y de que aquí en Honda podríamos hacer una muy bonita investigación de lo que significó el tren que también pasó por Honda y que también se fue. Tenemos las estaciones abandonadas, que son muy ricas en su arquitectura. Creo que es también la reflexión que crea en paralelo esta exposición. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con el tren? ¿Qué hacemos con esos lugares de esta ciudad patrimonio? Es para mí lo que, digamos, encuentro muy valioso de la exposición y podemos la traemos acá. Una exposición, un viaje que esta noche en tren nos permite pensar también lo que ha sucedido aquí en Honda y que valoremos esa zona que no es colonial, como me refería ahora a Cartagena, pero eso no le quita ni el valor histórico, ni el valor cultural, ni el valor económico que tienen para esta ciudad. Vamos a despedir entonces el programa y el viaje que hemos hecho maravilloso por este tren, por estos pueblos que seguramente muchos de ustedes son la primera vez que los escuchaban. Son unas regiones maravillosas, ricas en cultura, en música, pero sin duda muy abandonadas por el Estado y muy abandonadas porque perdieron esta comunicación tan importante que es el tren. Quería recoger... Este documento, ¿no? Sí, queríamos leer este documento final que muestra precisamente el valor del tren, pero también la emoción y la tristeza que significaba que ese tren pintara por última vez. Todos veníamos llorando con la noticia desde hacía varios días, pero todos guardábamos la esperanza de que el gobierno se arrepintiera y que el tren siguiera pitando. Es que ese pito marcaba nuestra vida. Fíjense lo importante, en la voz de las personas, ese pito marcaba nuestra vida. El tren era el que ponía los días, el que abría a las 7 de la mañana y los cerraba a las 3 de la tarde. La última vez, todos en la estación estábamos allí para despedirlo, como si fuera un presidente o un rey. El tren arrancó por última vez, lento, lento, luego rápido, más rápido, y pitó, dejó ese pito ahí tirado sobre la estación y se fue. Este es un texto recogido de la historia oral del Bajo Magdalena por Alfredo Molano y María Constanza Ramírez. De modo que pues es muy interesante, muy bello, muy dramático en la voz de las mismas personas cuyo tren era la vida y la vida se fue, y esa es buena parte de la historia de Colombia a la que hay que recuperar, reconciliarnos con ella y volver sobre estos lugares. Muchas gracias por haber venido a acompañarme en este viaje por tren, e invito a todos los hondanos y a la gente de Puerto Bogotá, de toda esta gran región, a que aborden el tren Calamar-Cartagena en una visita histórica de la importancia que fue este tren para Colombia. Doctor Germán Ferro, muchas gracias, antropólogo y curador de aquí del Museo Río Magdalena, por haber estado hoy aquí en el programa Hablemos con Sandra. Muy amable. Bueno, sí, qué rico, ha sido un viaje maravilloso y un museo tiene que ser emoción, tiene que ser viaje, tiene que ser reflexión, y entonces pues a ti muchas gracias por acompañarnos en este proyecto pedagógico, en esta tarea de aprendizaje, en esta manera rica de aprender de país. Gracias, y televidentes de Hablemos con Sandra, nos despedimos aquí desde el Museo Río Magdalena y recuerden nuestra invitación a visitar esta espectacular exposición temporal hasta el 15 de noviembre, los rumores de la estación Calamar-Cartagena 1894-1951. Vivan la experiencia que yo viví, que es sencillamente espectacular. Los esperamos aquí y será hasta otra próxima oportunidad. Gracias por vernos. Chao.